La primera vez que hablamos del oro en estos espacios Mente Abierta estaba en 2.800, era hace más de un año. La segunda vez ya había superado los 3.000. Ahora se mueve en torno a los 4.500 la onza, aunque es verdad que desde que empezó el conflicto en Irán ha tenido una caída desde máximo. Vamos a hablar de todo ello con Nicolás Peña, es director de ventas senior institucionales de Franklin Templeton. ¿Qué está pasando ahora mismo con el oro? Bueno, es un recorrido grande, desde las últimas dos veces que hablamos, pero realmente lo miramos el oro con perspectiva, parece que ha caído. Si miramos 2026, pues llega a un 5% positivo. Es cierto que desde máximos estamos en menos 15%, pero si lo ves como un activo que el año pasado subió un 60%, que en los últimos 3 años ha más que duplicado, realmente es una corrección, ¿no? No existe nada, no existen activos que suban de manera continua y el oro tampoco lo va a ser. A pesar de los buenos argumentos que podamos tener, como todo activo, sobre todo después de una gran subida, pues debe llegar una corrección y la estamos viendo. Es verdad, decías la guerra, ¿no? El argumento de la guerra, cuando hay guerra y hay necesidades de liquidez entre los inversores, entre bancos centrales, al final tienes que tratar de vender esos activos líquidos que te permiten deshacer posiciones. Y quitando la bolsa americana, los bonos del tesoro americanos, pues probablemente el oro sea uno de los activos, el tercer activo más líquido, y es un activo donde hemos visto, a pesar de las correcciones, hemos visto como grandes inversores, especialmente pues bueno, soberanos o bancos centrales, han podido hacer liquidez, con lo cual recortes, pero bueno, no son una locura. Bueno, vamos a seguir analizándolo en más detalle en este Mente Abierta, que sabéis, estos espacios que hacemos con los amigos de Franklin Templeton para ver precisamente las tendencias, las ideas de inversión, las oportunidades, el momento de mercado. Y por eso queríamos hoy hablar de oro, porque realmente es un tema que hemos venido aquí tratando, como hemos dicho, y que hemos tenido este seguimiento. Nicolás, claro, este es el punto táctico, lo que ha pasado desde que empezó la guerra de Irán, ese recorte que hemos tenido. Pero desde el punto de vista de largo plazo, desde el punto de vista estructural, se siguen manteniendo pues esas ventajas que le veías, que nos comentabas las últimas veces al oro. Bueno, el oro es uno de los activos, o es el activo que el humano ha usado históricamente para acumular valor. Llevamos relacionándonos con el oro pues más de 6.000 años. A lo largo de la historia tenemos 1.000 ejemplos en los que se han emitido monedas y se ha utilizado el oro como moneda de intercambio. El oro, si estudiamos la historia antigua, incluso la historia reciente, vemos como en periodos de expansión monetaria, en periodos de incremento del gasto, bueno, pues el dinero tiene que refugiarse en estos activos duros o hard assets, ¿no? Que se pueden revalorizar en momentos como de debasement o de crecimiento excesivo de la oferta monetaria. Y yo creo que estamos en un momento de esos. ¿No? Vivimos un momento en el tipos bajos, países especialmente desarrollados con políticas fiscales expansivas, políticas poco responsables desde el punto de vista monetario, pues hace que hay un exceso de dinero y se cree una especie de falta o de pérdida de confianza en las divisas con fiat, ¿no? En el dólar, en el euro, y el oro pues en este entorno puede funcionar muy bien. Si nos fijamos un poco en la demanda, ¿quién está comprando ahora mismo oro? La estructura de la demanda de oro se divide, hay un jugador más importante que es la joyería a nivel global, el 40% de la demanda al oro es joyería. Pero tenemos ahora, pues bueno, tenemos los inversores privados, tanto ETFs, lingotes, monedas, que son como un 20-25%. Tenemos ahora los bancos centrales, que son otro 20%. Hay demanda de oro. Y fíjate que esta demanda evoluciona mucho. Te repito, si analizamos la historia y analizamos todo este último siglo XX, pues vemos como, bueno, el siglo XXI, de 2000 a 2010, los bancos centrales han sido vendedores netos de oro, con lo cual el 80-90% de la demanda neta de oro era joyería.
Y esto ha cambiado. Ahora, sobre todo en ese entorno, ¿no? de exceso fiscal, exceso monetario, hay necesidad de comprar un activo distinto como puede ser el oro. Claro, porque bancos centrales, al final, el hecho de que los bancos centrales estén recurriendo a la compra de oro para sus reservas, ¿qué nos dice también del mundo en el que vivimos, ¿no? Porque todos tienen, en teoría, sus propias monedas que podrían utilizar más, o ese papel del dólar que hemos visto hasta ahora como único casi activo refugio. Pues es un cambio, ¿no? Es cierto, la subida del oro de los últimos 3 años, desde los $1.000, ¿no? que llegó a caer en 2015 hasta los 4.500 estamos ahora, el gran impulsor ha sido compras de bancos centrales y hemos visto como muchos bancos centrales es una forma de diversificar, de cómo estaban antes, donde durante muchas décadas parecía, ¿no? que el único activo de reserva era el dólar y otras divisas fuertes, como puede ser también el euro. Pero en los últimos tiempos, en estos entornos de excesos monetarios, de excesos fiscales, hemos visto muchos bancos centrales que empiezan a diversificar. Si además le añades, ¿no? en 2022 con la invasión o el ataque de Rusia a Ucrania, ahí vimos cómo pues los rusos de repente se dieron cuenta que Estados Unidos tiene la capacidad, si tienes bonos del Tesoro americano, de congelar tus activos. Entonces también el mensaje ahí que han recibido muchos países es decir, oye, si el día de mañana tengo un problema con Estados Unidos o con otro país desarrollado de la zona euro, esta gente va a tener la capacidad de congelar mis activos. Entonces sí hemos visto como un movimiento recurrente en los últimos años de estos bancos centrales diversificando sus divisas, que llegaron a ser hace unos cuantos años de 80%, 90% solo dólares, a oro. Entonces el mensaje no es un mensaje catastrófico o radical yo creo que tenemos claro que el dólar va a seguir siendo la divisa de referencia, la divisa de reserva mundial, la divisa en la que se va a comerciar, pero cada vez un poquito menos. Sí vamos a ver esos países emergentes diversificando, ¿no? Esos movimientos, bueno, que lo que va a hacer es tener otras fuentes de reserva que no sean una única como el Treasury, que ha sido durante mucho tiempo. Esos capital wars que se llaman, ¿no? Ese empleo de las reservas como un arma, ¿no? que lo pone en alerta al resto. De las formas que hay de invertir en oro, hay distintas, pero desde el punto de vista de un inversor en mercados financieros básicamente hay dos, que una es comprar directamente el oro, ya sea futuros o de otra manera, o directamente hacerlo o indirectamente hacerlo a través de compañías cotizadas, por ejemplo, mineras y demás. ¿Cuál de las dos te parece ahora mismo que tiene más sentido? Bueno, o sea, son distintas formas de acercarse o de tomar exposición a un activo. La compra de oro, si te crees todas estas teorías, ¿no? de bancos centrales diversificando del dólar, de países endeudándose en exceso, intereses o tipos de interés reales negativos, bueno, pues ahí el oro tiene sentido. Pero más allá del oro, lo que decías tú, estas empresas, como cualquier activo, ¿no? O cualquier producto, cuando hay un producto que se compra y se vende, hay empresas que se dedican a extraerlo y a venderlo. Entonces, el gran argumento en favor de las mineras de oro, que es un activo que lo ha hecho muy bien en los últimos años, es cierto, es si miras los precios de producción medios de estas empresas que ahora estimamos en niveles de 1.700, 1.800, depende de cada minera, pues claro, con el oro en 4.500 estamos hablando de beneficios o margen neto de 2.500, 2.600 dólares por onza. Y pensamos, en Franklin Templeton pensamos que esto no se recoge o no está del todo recogido en las valoraciones de estas compañías. Porque es un sector que tuvo su época dorada en el anterior ciclo alcista de oro. Vimos como de 2000 a 2011, con el oro subiendo, las mineras lo hicieron muy bien. Pero en el siguiente ciclo negativo, 2011-2015, cuando el oro cayó pues de 1.900 a casi 1.000 dólares, estas empresas que están muy apalancadas, bueno, se cayeron en media, fueron como un 80%, fue una locura. Y esto hizo que la mayoría o muchos inversores decidieran dejar de mirar a las mineras como un tipo de activo. Lo que hemos visto en los últimos años, antes de las subidas, una reconversión del sector, unas mineras que han apostado por unos directivos
más conservadores, menos apalancados, y nos lleva a ver que es un sector que hoy es financieramente solvente, son generadores de caja netos, están ganando mucho dinero con la extracción de oro, y esto, bueno, pues en renta variable se puede jugar y podemos aprovecharnos de ello. Dentro de que, por supuesto, las minas de oro siempre van a ser más volátiles que el oro. Claro, pues esa sensibilidad, ¿no? Decías que les cuesta, digamos, el precio de ese medio de producción es desde, incluyendo de la extracción y tal, hasta que lo pones en la calle, eso decías, 1.800. 1.700, 1.800. El concepto del coste elimina algunos costes de la deuda, del servicio de la deuda, pero bueno, es el coste bruto de extraer. O sea, son realmente, fíjate, hace relativamente poco, cuando empezábamos a hablar, hace 10 años en Franklin Templeton de las mineras de oro, cuando el oro cayó a $1.000, cuando el oro cayó a $1.000 y luego subió a 1.200, hablábamos que el coste medio eran como 1.000 y a 1.200 ganaban $200, que era un margen ya razonable. Hoy estamos hablando, pues eso, de más de $2.000 en media. Entonces, ¿esto han subido mucho en los últimos años? Sí, han subido mucho, pero pensamos que no reflejan del todo el margen que hay. Para terminar, Nicolás, la gran pregunta que nos hace muchas veces la gente, o incluso el banquero pensará para su cliente y demás, ¿qué porcentaje debería tener como mínimo una cartera en oro? Bueno, eso cuando sube mucho, ¿no? Y cuando cae poco. No, es una pregunta muy difícil de responder, ¿no? Y esto, la respuesta lógica que debemos dar es cada inversor o cada persona que quiera, que tenga ahorros, pues es hablar con su asesor, entender cuál es su perfil de riesgo, porque sin un perfil de riesgo bajo apenas tenemos renta variable, pues probablemente tener mineras de oro no es el caso, pero sí pensamos que cualquier perfil en su medida debe tener algo de exposición, o bien a oro o bien a mineras de oro, y estamos viendo cómo en los últimos años cada vez más casas de análisis, más casas de inversión empiezan a recomendar tener un poco de exposición, porque lo haga bien o lo haga mal, lo que se ha demostrado es que es algo que diversifica y se mueve distinto que otros tipos de activos como la renta variable o la renta fija. Eso sí recuerdo yo, alguna casa que hace poco me decía, yo no hablo de oro, y ahora ya tienen su house view y ya tienen su lista de productos. Nicolás, pues un placer tenerte por aquí de nuevo en este Mente Abierta. Muchas gracias. Gracias a ti, Vicente, gracias a FINEC, y nos vemos en la próxima, ¿no? Sí, señor. Nicolás Peña Estefén, director de ventas institucionales en Franklin Templeton. Ya sabéis, si os gustan estas conversaciones, hacednoslo saber, ya sea con los likes o comentando, lo que queráis. Nos vemos ya el próximo mes.